El sacerdote me bendijo frente al altar. Esa noche enterró a mi hija. El olor a copal nunca me abandonó, ni cuando me fui del pueblo, ni cuando intenté dormir en casas de otras ciudades, ni cuando cerré los ojos por última vez en alguna madrugada tratando de convencerme de que todo había terminado. El copal se quedó impregnado en mi ropa, en mi cabello, en algún lugar detrás de los ojos que no se puede lavar. Y junto con él, la imagen del padre Esteban levantando las manos sobre mi cabeza, pronunciando palabras en latín que yo no entendía, mientras Lucía, mi hija de 9 años, me jalaba la manga del vestido y me susurraba al oído: «Mamá, él me mira raro». Yo no le hice caso. Eso es lo que más me duele. Si estás viendo este video, te pido que te quedes hasta el final. Esta historia me costó años poder contarla. Si puedes, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde dónde estás viendo esto, porque saber que no estoy sola contando esto es lo único que me da fuerzas para seguir. Ahora déjame llevarte a San Isidro Nexapa, al otoño de 1993, al último año en que mi familia todavía estaba completa. San Isidro Nexapa no aparece en los mapas que venden en las ciudades. Sigue siendo, supongo, aunque yo no he vuelto, un conjunto de casas de adobe y lámina de cartón acomodadas en la falda de un cerro pelón en la Sierra Mixteca, a casi 4 horas de Oaxaca, por un camino de terracería que en temporada de lluvias se volvía un río de lodo. Había una plaza central con un kiosco de hierro oxidado que nadie usaba, una tienda de abarrotes que era también la farmacia, y también el lugar donde se pagaban los recados del teléfono público, y una iglesia de cantera rosa construida en el siglo XVIII que era, sin ninguna duda, el edificio más sólido, más permanente y más imponente de todo el pueblo. La iglesia tenía un campanario desde el que se podía ver todo San Isidro, y eso significaba también que desde la iglesia siempre podían vernos a nosotros. Vivíamos unas 300 familias en el pueblo. La mayoría éramos mixtecos, aunque ya para entonces pocos hablaban la lengua con fluidez. La habían ido abandonando por vergüenza, por necesidad, por esa presión silenciosa que ejercen los años sobre las cosas que no se nombran. Mis padres entendían el mixteco, pero respondían en español. Yo ya solo conocía algunas palabras. Lucía no sabía ninguna. Eso era lo que habíamos perdido en 3 generaciones. Mi nombre es Esperanza Velázquez Ruiz. En 1993 tenía 31 años. Era viuda desde hacía 2. Mi marido Rogelio murió de una fiebre que ningún médico supo nombrar porque el médico más cercano quedaba a 2 horas de camino, y cuando llegamos ya era tarde. Y vivía con mis 2 hijos, Lucía, de 9 años, y Tomás, de 6. Trabajaba bordando manteles y servilletas que una señora de la ciudad recogía cada 3 semanas y revendía en mercados de Oaxaca como artesanía regional. Me pagaba una miseria, pero era lo que había. La llegada del padre Esteban al pueblo ocurrió en septiembre de ese año, justo cuando empezaban a bajar las lluvias y el cerro comenzaba a ponerse de ese color amarillo seco que anuncia el invierno en la sierra. El cura anterior, el padre Aurelio, se había ido de manera abrupta en agosto, oficialmente por motivos de salud, aunque en el pueblo circulaban otras versiones que entonces yo no quise escuchar con atención. Ahora desearía haberlo hecho. El padre Esteban llegó en una camioneta blanca con placas del Distrito Federal, acompañado de 2 cajas de libros y una maleta. Tendría unos 45 años, aunque su cara era difícil de calcular. Tenía la piel muy blanca para la región, el cabello negro y perfectamente peinado hacia un lado, y unos ojos claros, cafés muy claros, casi amarillos, que te miraban de una manera que costaba trabajo describir. No era una mirada amenazante, no exactamente. Era una mirada que te hacía sentir que te estaba midiendo, que estaba calculando algo. Se presentó en la misa del domingo siguiente con una homilía sobre la fe en tiempos difíciles que duró 40 minutos y dejó a la mayoría del pueblo con los ojos húmedos. Hablaba bien, hablaba muy bien. Sabía exactamente qué palabras usar con gente que había enterrado esposos, que había visto morir hijos de enfermedades curables, que llevaba décadas rezando sin recibir respuesta visible. Les decía que Dios no los había abandonado, que el sufrimiento era una forma de amor,
que los que resistían en silencio eran los más cercanos al corazón de Cristo. Yo lo escuché y sentí algo que en ese momento interpreté como consuelo. Ahora sé que era otra cosa. Era el reconocimiento de alguien que te ha estudiado antes de hablar. Alguien que sabe exactamente dónde están las grietas. Mi madre fue la primera en decirme que el padre Esteban era un hombre de Dios de verdad, no como el otro. El otro era el padre Aurelio, del que nadie hablaba bien ya. Aunque tampoco nadie explicaba con claridad por qué. En los pueblos pequeños hay una economía del silencio muy precisa. Se sabe cuánto decir, cuánto callar y cuánto insinuar sin comprometerse. Yo había crecido dentro de esa economía y la manejaba sin pensar en ella, como se maneja el idioma materno. Pero esa economía también me había enseñado a no hacer ciertas preguntas, y eso, a la larga, me costó todo. La primera vez que el padre Esteban habló directamente con Lucía fue a finales de septiembre, después de la misa del domingo. Yo estaba platicando con mi vecina Consuelo cerca del atrio, y Tomás andaba corriendo con otros niños alrededor del kiosco. Cuando volteé a buscar a Lucía, la vi junto a la puerta lateral de la iglesia, de pie frente al cura, que estaba agachado a su altura con las manos apoyadas en sus propias rodillas, mirándola a los ojos. Lucía tenía los brazos pegados al cuerpo, rígida, como cuando no sabe cómo comportarse con un adulto desconocido. Me acerqué. El padre Esteban levantó la vista hacia mí y sonrió con una calma que en ese momento me pareció pastoral, serena. «¿Qué niña tan inteligente tiene usted, señora Esperanza?», dijo. Me estaba contando que le gusta leer. «Sí, le gusta mucho», respondí, poniendo la mano en el hombro de Lucía. «Tengo libros en la sacristía, ilustrados, de historia, de naturaleza. Si algún día quiere venir a hojearlos, con gusto se los presto». Lucía no dijo nada. Yo dije que qué amable, que ya veríamos. El padre Esteban asintió, se incorporó y siguió caminando hacia el grupo de señoras mayores que lo esperaban con sus rosarios en la mano. Esa noche, mientras le trenzaba el cabello a Lucía antes de dormir, le pregunté qué le había dicho el cura. «Nada», respondió. «¿Cómo nada?» Los vi platicando. Me preguntó cómo me llamaba, cuántos años tenía, si venía seguido a misa. Hizo una pausa. «Mamá, ¿por qué me preguntó si venía sola?» Me quedé con el peine en el aire. «¿Eso te preguntó?» «Sí. Le dije que venía contigo». Y él dijo: «Ah, pero a veces los niños vienen solos, ¿verdad? A rezar, a estar en silencio». Y yo le dije que no, que yo siempre venía contigo. Recuerdo haber procesado eso durante 1 segundo, 2 segundos, y luego haberlo archivado en ese cajón mental donde uno guarda las cosas que incomodan pero que no encajan todavía en ningún miedo concreto. Era un cura, era el representante de Dios en el único edificio sólido del pueblo. Era el hombre que había hecho llorar a mi madre de emoción con su primera homilía. «Bien hecho en decirle eso», le dije a Lucía. «Tú siempre vienes conmigo». Y seguí trenzándole el cabello como si nada hubiera pasado. Octubre llegó con un viento frío que bajaba del cerro de noche y hacía rechinar las láminas de los techos. En San Isidro, el frío de octubre tenía un sonido muy específico. Ese quejido metálico de las láminas, los perros ladrando a la oscuridad, y las fogatas que las familias encendían en los patios traseros para calentar el agua del baño. Olía a ocote quemado y a tierra húmeda. Olía a pueblo cerrado sobre sí mismo, a comunidad que se aprieta hacia adentro cuando el mundo exterior se vuelve inhóspito. Fue en octubre cuando el padre Esteban comenzó las visitas domiciliarias. Decía que quería conocer a cada familia, saber sus necesidades, fortalecer la relación entre la parroquia y la comunidad. Nadie lo cuestionó. Llegaba por las tardes, después de las 3, con una libreta negra donde tomaba notas, aunque yo nunca vi exactamente qué anotaba, y aceptaba el café que le ofrecieran con una gratitud que parecía genuina. Era encantador de esa manera específica que tienen ciertas personas que han aprendido que el encanto es una herramienta. Vino a mi casa un martes. Yo acababa de recoger a los niños de la escuela primaria, una construcción de bloc gris a 3 cuadras de la plaza donde una sola maestra atendía los 6 grados al mismo tiempo, y estaba calentando frijoles cuando tocó. Tomás corrió a abrir antes de que yo pudiera decirle que esperara. «Buenas tardes, señora Esperanza», dijo el padre Esteban desde el umbral,
con la libreta bajo el brazo y una sonrisa que mostraba los dientes superiores con precisión matemática. Espero no interrumpir. Para nada, padre, pase. Lo hice sentar en la mesa del comedor. Le serví café con canela. Y empezamos esa conversación de cortesía que sirve de antesala a las conversaciones reales en los pueblos. El clima, la cosecha de maíz que había sido mala ese año, los caminos que necesitaban reparación. El padre Esteban escuchaba con la cabeza ligeramente inclinada, como si cada cosa que yo dijera fuera profundamente interesante. Lucía entró al comedor por un vaso de agua y se detuvo al verlo. El cura la miró. «Lucía, ¿verdad?», dijo. «Sí», respondió ella, sin moverse del lugar donde estaba. «Ya me contó tu mamá que eres muy aplicada en la escuela. Yo no le había contado eso porque no habíamos hablado de los niños todavía». Lo noté. Guardé silencio. Lucía tomó su vaso y se fue a su cuarto sin decir nada más. El padre Esteban siguió hablando sobre las necesidades de la parroquia, sobre la reparación del techo del templo, sobre una posible colecta. Yo respondía, asentía, servía más café. Pero una parte de mí había quedado detenida en ese momento. Ya me contó tu mamá. Una mentira pequeña, innecesaria, dicha con absoluta naturalidad. ¿Por qué le mentía a una niña de 9 años? Cuando se fue, fui al cuarto de Lucía. Estaba sentada en su cama con un libro de la biblioteca de la escuela, uno de esos libros delgados con ilustraciones de animales del continente americano que se deshacían de tanto uso. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí. ¿Te pone nerviosa el padre? Tardó en responder. Pasó una página sin leerla. No me gusta cómo me mira, dijo finalmente. ¿Cómo te mira? Como si estuviera contando algo. Levantó los ojos hacia mí. Como cuando Tomás quiere algo y no sabe todavía cómo pedirlo. 9 años. Mi hija tenía 9 años y ya había identificado algo que yo, con 31, me negaba a nombrar. Voy a estar siempre cerca cuando él esté aquí, le dije. Sí. Ella asintió y volvió al libro. Yo salí del cuarto y me quedé parada en el pasillo oscuro, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, diciéndome que era una exageración, que era el duelo de ser viuda el que me hacía ver peligro donde no lo había, que el padre Esteban era un hombre de Dios en el único edificio sólido del pueblo, que mi madre lo admiraba, que las señoras del Rosario lo adoraban, que yo estaba sola y asustada y confundida, y que eso me hacía inventar sombras. Me lo dije con mucha convicción, y casi me lo creí. Para finales de octubre, el padre Esteban había visitado la mayoría de las casas del pueblo y había ganado una reputación casi unánime de hombre bueno, dedicado, cercano. Organizó una kermés para recaudar fondos para el techo de la iglesia, que resultó ser la reunión social más concurrida del año. Consiguió que un médico de una ONG de Oaxaca viniera a hacer consultas gratuitas un sábado. Habló con el delegado municipal sobre la brecha de acceso al pueblo, y aunque no logró nada concreto, el gesto fue apreciado. Era, en todos los sentidos visibles, exactamente lo que el pueblo necesitaba. Y yo empecé a dudar de mis propios instintos. Empecé a pensar que la incomodidad que sentía no era percepción, sino prejuicio. Que juzgaba a un hombre justo por el nerviosismo de una niña y por una mentira pequeñísima que quizás ni siquiera era mentira. Quizás simplemente había confundido a quien le había dicho que. Ese es el mecanismo más eficaz de ciertos depredadores. Hacerte dudar de ti misma antes de que puedas actuar. No necesitan silenciarte. Solo necesitan que te silencies tú. El domingo 1 de noviembre, Día de Muertos, el día en que en San Isidro se llenaba el panteón de flores de cempasúchil y velas y el olor de la muerte se volvía extrañamente festivo, el padre Esteban dio una misa especial para los difuntos del pueblo. Fue una ceremonia larga, de más de 2 horas, con el templo lleno hasta los bordes, y el humo del copal formando volutas densas bajo la bóveda de cantera. Al final de la misa, el padre Esteban invitó a las familias que hubieran perdido seres queridos ese año a pasar al frente para recibir una bendición especial. Yo dudé. Rogelio había muerto hacía ya 2 años, no 1. Pero mi madre me empujó suavemente hacia el pasillo central. «Ve», me dijo, «es por Rogelio».
2 años no es tanto. Fui con Lucía y Tomás de la mano. Nos arrodillamos frente al altar. El padre Esteban se acercó, colocó las manos sobre mi cabeza y pronunció la bendición en latín con esa voz grave y calibrada que tenía para los momentos solemnes. Sentí las manos del cura sobre mi cabeza y cerré los ojos. Lucía me apretó la mano con fuerza. Cuando abrí los ojos, el padre Esteban estaba mirando a mi hija, no a mí, a ella, con esa mirada que ella había descrito, como si estuviera contando algo, como si estuviera calculando. Y yo, arrodillada frente al altar de la única iglesia sólida del pueblo, rodeada de copal y de flores de muerto, y de vecinos que lloraban de emoción y de fe, sentí por primera vez con toda la claridad de una hoja de vidrio roto que algo muy grave estaba a punto de suceder. Esa noche, Lucía durmió con fiebre, y el padre Esteban vino a preguntar por ella a la mañana siguiente. La fiebre de Lucía llegó rápido, como llegan las fiebres en los niños, de golpe, sin aviso previo, con ese calor seco que convierte la frente en algo que asusta al tacto. La acosté en su cama con un trapo húmedo en la cabeza, y le di una aspirina de las pocas que guardaba en la lata de galletas donde tenía los medicamentos. No era nada grave, probablemente. Los niños de la sierra agarraban fiebres con el cambio de frío de noviembre, como quien agarra un resfriado de temporada. Pero yo no dormí bien. Me quedé sentada en la silla de madera junto a su cama, escuchando su respiración, mirando cómo el trapo húmedo perdía el frío, y tenía que levantarme a remojarlo otra vez en el balde de agua. Tomás dormía en el cuarto de al lado, sin enterarse de nada, con esa capacidad de los niños de 6 años para dormir a través de cualquier cosa. Afuera, el viento de noviembre golpeaba las láminas del techo con un ritmo irregular que se parecía demasiado a unos pasos. A las 7 de la mañana siguiente, cuando ya la fiebre había bajado un poco y Lucía dormía con más calma, tocaron a la puerta. Era el padre Esteban. Me quedé un momento sin mover, mirando la puerta desde la cocina. Todavía no eran las 7:30. Nadie visita a nadie en San Isidro antes de las 8. Esa es una regla no escrita que todos conocen y respetan. Abrí. «Buenos días, señora Esperanza», dijo, con la misma sonrisa calibrada. Me comentaron que la niña Lucía estaba enferma. Vine a ver si necesitaba algo. «¿Quién le dijo?», pregunté. «Su mamá, anoche, después de la misa. Mi madre. Claro, mi madre, que lo admiraba, que lo veía como una bendición para el pueblo, que le contaba todo con la generosidad sin filtro de las personas que nunca han tenido razón para desconfiar de un hombre de Dios». «Está mejor», dije. «Gracias, padre». «¿Puedo verla?». A veces una oración ayuda cuando uno está enfermo. Hubo una fracción de segundo. Solo una. En esa fracción de segundo existieron 2 versiones de mí. La que llevaba 31 años viviendo dentro de una economía del silencio y del respeto a la autoridad religiosa, y la que había visto cómo ese hombre miraba a su hija frente al altar. «Está durmiendo», dije. «Mejor la dejamos descansar». El padre Esteban no cambió de expresión. Eso también me lo guardé. Que no cambió de expresión. Que no hubo ni un microsegundo de decepción o de sorpresa, como si ya hubiera calculado que yo diría eso y tuviera una respuesta preparada. «Por supuesto», dijo. «Cuando se mejore, dígale que el padre preguntó por ella». Una pausa brevísima. «Es una niña muy especial, señora Esperanza, muy perceptiva. Se nota que usted la ha criado bien». Se fue caminando por la calle de tierra sin voltear. Yo me quedé en el umbral viendo cómo se alejaba, con la mano apoyada en el marco de la puerta, y pensé en la palabra que había usado, perceptiva. No había forma de que supiera eso. Había hablado con Lucía menos de 5 minutos en total, en presencia mía, en 2 ocasiones. ¿Qué había visto en esas conversaciones que le permitía describirla como perceptiva? ¿O era otra cosa? ¿Era una manera de decirme que la había observado más de lo que yo sabía? Cerré la puerta. Fui a despertar a Lucía. «¿Cómo estás?», le pregunté, tocándole la frente. Fresca. La fiebre había bajado del todo. «Bien», dijo con la voz ronca del sueño. «¿Ya es de día?». «Sí». Hice una pausa. «Vino el padre Esteban a preguntar por ti». Lucía no dijo nada. Pero vi cómo sus manos, que estaban relajadas sobre la cobija, se cerraron lentamente en un puño.
No lo dejé entrar, dije, y entonces hizo algo que no esperaba. Me miró con una expresión que no era de niña de 9 años. Era una expresión de alivio tan profundo, tan físico, que me encogió el corazón. «Gracias, mamá», dijo. Y en ese gracias estaba todo lo que ella no podía explicar con palabras, porque tenía 9 años, y no tenía el vocabulario para nombrarlo, pero que su cuerpo entero ya sabía. Ese día tomé la primera decisión activa. Fui a casa de mi madre. Mi madre, Dolores, vivía a 4 casas de la mía, en una construcción de adobe más sólida que la mía porque mi padre, que había muerto hacía 12 años, había sido albañil. Tenía 63 años y las manos de alguien que había amasado nixtamal toda la vida. La quería profundamente y desconfiaba de su criterio en casi todo lo relacionado con hombres y con Dios. La encontré moliendo chile en el metate. «Mamá, ¿le dijiste al padre Esteban que Lucía estaba enferma?» «Sí, anoche al salir de la misa». «¿Por qué?» «Se presentó en mi casa a las 7 de la mañana a preguntar por ella». Mi madre levantó la vista del metate con una expresión de orgullo intacto. «Eso es lo que hace un buen pastor», dijo. «Se preocupa por su rebaño». «Mamá». Busqué las palabras. No me gusta cómo le mira a Lucía. Silencio. El tipo de silencio que en mi madre significaba que estaba eligiendo entre la honestidad y la lealtad a algo más grande que ella. «Esperanza», dijo finalmente. «Eres viuda y estás sola. Y eso te hace ver cosas que no existen. Y si existen, no blasfemes». No era una blasfemia, pero en San Isidro Nexapa, en el otoño de 1993, cuestionar a un sacerdote se parecía suficiente a una blasfemia como para que nadie quisiera escucharlo. Salí de casa de mi madre sin haber llegado a ningún lado. Esa tarde recogí a los niños de la escuela y en el camino de regreso nos cruzamos con el padre Esteban, que venía en sentido contrario por la calle principal. Saludó con la mano. Tomás le respondió el saludo con esa espontaneidad de los niños pequeños que todavía no han aprendido a matizar. Lucía miró al suelo. El cura pasó de largo, y al pasar, sin detenerse, sin cambiar el ritmo de sus pasos, dijo en voz baja, casi para sí mismo pero perfectamente audible: «Qué bonito el cabello de la niña hoy». Lucía llevaba el cabello suelto ese día porque se le había roto la liga. Seguimos caminando. Llegamos a casa. Les serví la comida. Los bañé, los acosté, y cuando se durmieron, me senté en la oscuridad de la cocina con las manos en la mesa y me permití, por primera vez, nombrar exactamente lo que estaba sintiendo. Miedo. Un miedo concreto, específico, sin ningún espacio para la duda. Y junto con el miedo, una pregunta que me quemaba desde adentro. ¿Qué le había pasado al padre Aurelio? ¿Por qué se había ido de manera tan abrupta en agosto? ¿Y por qué nadie en el pueblo quería hablar de eso? Decidí que al día siguiente iría a buscar a la única persona en San Isidro que, en mi experiencia, no participaba de la economía del silencio: la maestra Remedios. Remedios. Castillo tenía 48 años y llevaba 22 enseñando en la escuela primaria de San Isidro. Era originaria de Guajuapan de León. Había llegado al pueblo como maestra rural recién egresada y se había quedado por razones que nadie terminaba de entender del todo, entre ellas un amor no correspondido que la había anclado a la sierra como un clavo en la madera. Era la persona más educada del pueblo fuera del sacerdote. Leía los periódicos de Oaxaca cuando llegaban con 3 días de retraso en el camión de la leche, y tenía la cualidad poco común de decir lo que pensaba sin calcular primero el costo social. La encontré al día siguiente en el aula, después de que los niños salieron al recreo, borrando el pizarrón con ese gesto mecánico de alguien que lleva décadas haciendo lo mismo. «Maestra Remedios», dije desde la puerta. Volteó. Me miró un segundo con esa mirada evaluadora que tienen los maestros que han visto pasar demasiadas generaciones. «Señora Esperanza, pase». Entré. Me senté en una de las bancas pequeñas de los niños, sintiéndome ridícula pero sin importarme. «Quiero preguntarle algo sobre el padre Aurelio», dije. Remedios dejó el borrador sobre el escritorio. Se tomó un momento. «¿Por qué?», preguntó. «Porque quiero saber por qué se fue». Otro silencio. Más largo esta vez.
¿Tiene algo que ver con el padre Esteban? Preguntó ella con una precisión que me dejó sin habla un segundo. ¿Por qué lo pregunta así? Remedios se sentó en su silla, cruzó las manos sobre el escritorio y me miró de esa manera directa que tenía. El padre Aurelio se fue porque dos familias del pueblo se quejaron de él ante el obispado. Dijo. No sé exactamente de qué. Nadie me lo dijo con esas palabras. Pero sé que las quejas involucraban a niños. El aire en el aula se volvió diferente. ¿Y el padre Esteban? Pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. El padre Esteban llegó enviado por el mismo obispado que recibió las quejas. Una pausa. Eso es todo lo que sé. Pero a mí tampoco me gusta cómo mira a los niños, señora Esperanza. Llevo 3 semanas observándolo en las misas del domingo. Me quedé callada. ¿Qué hago? Pregunté finalmente, con una voz que no me reconocí. Era la voz de alguien que tiene mucho miedo y muy pocas herramientas. Remedios me miró durante un momento largo. Luego dijo, primero, no deje a su hija sola en ningún momento. Segundo, busque a las familias que se quejaron del padre Aurelio. Si se quejaron de él, quizás puedan hablar de lo que vieron. Y tercero, hizo una pausa. No le diga a nadie más en el pueblo que está haciendo esto. No todavía. Asentí. ¿Por qué no? Pregunté. Porque en los pueblos pequeños, dijo la maestra Remedios con la fatiga de alguien que lo había aprendido de la peor manera. La primera persona que acusa a un hombre de Dios no es vista como valiente. Es vista como loca. Y una madre que parece loca pierde credibilidad antes de que alguien la escuche. Salí de la escuela con el sol de noviembre golpeándome la cara y los niños corriendo alrededor del kiosco en el recreo. Busqué a Lucía entre ellos. La encontré sentada en una banca apartada, leyendo ese libro de animales deshecho que era su favorito, con el cabello suelto meciéndose en el viento frío de la sierra. La miré durante unos segundos antes de que me viera a mí. 9 años, ojos negros muy abiertos, una inteligencia callada que se le asomaba en la cara. Perceptiva, había dicho el padre Esteban. Lucía levantó los ojos del libro y me vio. Sonrió. Yo le devolví la sonrisa y sentí como algo en mi interior se endurecía. No de rabia, no todavía, de determinación, de esa claridad fría que aparece cuando ya no hay espacio para seguir dudando y lo único que queda es actuar. Iba a encontrar a esas familias. Iba a descubrir qué había pasado realmente con el padre Aurelio. Y no iba a dejar a Lucía sola ni un solo momento mientras lo hacía. Lo que no sabía entonces, lo que no podía saber, porque el horror más real no avisa y no espera a que estés lista, es que el padre Esteban ya había estado tomando decisiones también, y que sus decisiones iban varios pasos adelante de las mías. Las dos familias que habían presentado quejas contra el padre Aurelio no eran fáciles de identificar porque nadie las nombraba directamente. En San Isidro, como en todos los pueblos donde el silencio es una forma de supervivencia social, las cosas se sabían de manera oblicua, por una referencia a medias en una conversación, por una ausencia notable en algún evento, por la manera en que ciertas personas evitaban mirarse entre ellas en la misa del domingo. Pasé los días siguientes observando. Fui a la tienda de abarrotes a diferentes horas para escuchar conversaciones. Ayudé a mi vecina Consuelo con su huerto una tarde, dejándola hablar sin dirigir el tema. Consuelo era el archivo oral no oficial del pueblo. Sabía todo y no podía quedarse con nada adentro por más de 48 horas. El miércoles, mientras deshojábamos mazorcas en su patio, Consuelo mencionó de pasada que los Fuentes todavía no habían vuelto a misa desde lo de agosto. ¿Lo de agosto? Dije, sin alzar la vista de las mazorcas. Lo de su hijo, el Beto. Consuelo bajó la voz aunque estábamos solas. Tú sabes. No sé, Consuelo. Ella me miró evaluándome, decidiendo cuánto decirme. El padre Aurelio y el Beto. Dijo finalmente. No sé exactamente qué pasó, pero sé que la señora Fuentes llegó a buscar al delegado llorando en agosto, y que una semana después el padre Aurelio ya no estaba. Alberto Fuentes. El Beto. 12 años. Lo conocía de verlo jugar en la calle con Tomás y los otros niños del barrio. ¿Y la otra familia? Pregunté. Consuelo volvió a las mazorcas. No sé de otra familia, dijo.
Y por la manera en que lo dijo supe que sí sabía, pero que había llegado al límite de lo que estaba dispuesta a decir. Esa noche, después de acostar a los niños, fui a casa de los Fuentes. Doña Carmen Fuentes me abrió la puerta con cara de quien no esperaba visita, y no estaba segura de quererla. Era una mujer de unos 45 años con el cabello recogido y una expresión permanente de estar cargando algo muy pesado. «Señora Carmen», dije, «sé que no tenemos mucha confianza, pero necesito hablar con usted. Es sobre mis hijos». Me miró durante un segundo largo. Luego abrió la puerta. Entramos a la cocina. El Beto no estaba visible. Don Aurelio Fuentes, el padre, no el cura, estaba sentado en la sala con la televisión prendida, un aparato en blanco y negro que recibía 2 canales con antena. Nos saludó con un gesto de la cabeza sin levantarse. Doña Carmen sirvió café sin que yo lo pidiera. Lo hizo de espaldas a mí, y cuando se sentó frente a la mesa tenía los hombros un poco subidos, como alguien que se prepara para recibir un golpe. «¿Qué pasó con el padre Aurelio y el Beto?», pregunté directamente, porque ya había aprendido de la maestra Remedios que el tiempo era un recurso que no tenía. Doña Carmen envolvió su taza con las 2 manos. «¿Por qué me pregunta eso ahora?», dijo. «Han pasado casi 3 meses. Porque llegó el padre Esteban», dije. «Y tengo una hija de 9 años». El silencio que siguió a esas 2 oraciones fue el más cargado que había escuchado en mucho tiempo. En ese silencio estaba la confirmación de todo lo que yo ya sabía, pero necesitaba que alguien más nombrara. Doña Carmen cerró los ojos. Los abrió. «El Beto fue a la sacristía a ayudar con las velas», dijo con una voz completamente plana, la voz de alguien que ha repetido esto en su cabeza tantas veces que las palabras ya no tienen textura. Era monaguillo desde los 10 años. El padre Aurelio le pidió que se quedara después de que los otros niños se fueran. Hizo una pausa. Cuando el Beto llegó a la casa esa tarde, algo estaba mal. No quería hablar, no quería cenar. Se encerró en su cuarto. Otra pausa. Al tercer día le pregunté, y me dijo lo que había pasado. No me dijo exactamente qué le había dicho el Beto. No necesitaba hacerlo. ¿Y el obispado?, pregunté. Mandamos una carta. Con el delegado porque nosotros no sabemos escribir bien en español formal. Su voz tomó un borde amargo. El obispado respondió que iban a investigar, que iban a reubicar al padre Aurelio mientras tanto. Levantó los ojos hacia mí. Y mandaron al padre Esteban. ¿Saben algo de él? ¿De dónde venía antes? No. Nadie nos dijo nada. Nadie nos explicó nada. Por primera vez su voz se quebró levemente. Nos dijeron que no habláramos del asunto para no afectar la investigación, que si hablábamos podría complicar el proceso canónico. Una pausa. ¿Sabe lo que es un proceso canónico, señora Esperanza? No, yo tampoco. Y eso es exactamente lo que querían. Me fui de casa de los Fuentes con las manos frías y la cabeza muy clara. Caminé las 4 cuadras de regreso a mi casa por calles de tierra oscuras, con el único alumbrado siendo las ventanas encendidas de las casas y las estrellas que en la sierra, lejos de cualquier ciudad, eran tan densas que daban vértigo. Pensé en el Beto, de 12 años, encerrado en su cuarto sin querer cenar. Pensé en Lucía diciéndome gracias, mamá, con ese alivio de adulta en la cara de niña. Pensé en el padre Esteban llegando a mi puerta a las 7 de la mañana preguntando por mi hija enferma. Y pensé en el obispado que había recibido una queja de abuso, había removido al sacerdote acusado, y había enviado a su reemplazo sin decirle nada a la comunidad, sin advertir a nadie, sin poner ninguna salvaguarda. Había enviado a un hombre a un pueblo lleno de niños y no le había dicho a nadie del pueblo que tenían razones para vigilar. ¿Por qué? Esa pregunta me persiguió hasta la puerta de mi casa. Me siguió adentro. Se sentó conmigo en la cocina oscura mientras escuchaba dormir a mis hijos. ¿Por qué enviarías a un hombre cuya historia no conoces a un pueblo que acaba de sufrir exactamente eso? A menos que sí conocieras su historia. A menos que el problema no fuera la ignorancia sino algo mucho más deliberado. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando el viento y las láminas y los perros, con una certeza que se había instalado en mi pecho como una piedra fría. No estaba lidiando solo con un hombre peligroso. Estaba lidiando con una institución que lo protegía.
y en San Isidro Nexapa, en el invierno de 1993, eso era exactamente lo mismo que estar sola. La semana siguiente fue la más tensa de mi vida hasta ese punto, aunque entonces no sabía que todavía no había visto lo peor. El padre Esteban continuó sus actividades pastorales con una regularidad que, en cualquier otra circunstancia, hubiera parecido ejemplar. Misas diarias a las 7 de la mañana, visitas a enfermos, reuniones con el comité de la kermés para la segunda colecta. Yo lo observaba desde la distancia con esa nueva manera de mirar que había desarrollado, catalogando cada detalle como evidencia de algo que todavía no sabía cómo probar. Lo que noté en esa semana fue un patrón. El padre Esteban tenía preferencias específicas en sus interacciones con los niños del pueblo. No se acercaba a todos por igual. Se acercaba con particular frecuencia a los que estaban solos, los que se quedaban rezagados después de la misa mientras sus padres conversaban, los que iban al altar a llevar las ofrendas sin compañía de adultos, los que esperaban a sus madres sentados en las bancas del atrio. Niños tranquilos, observadores, de los que no llamaban la atención gritando o corriendo, como Lucía. También noté que cuando los niños estaban con sus padres, su comportamiento era impecable, correcto, jovial, apropiadamente afectuoso sin excederse. Era en los bordes, en los márgenes de la interacción social, donde algo cambiaba. Una mano que duraba un segundo más de lo necesario en un hombro. Una pregunta dirigida directamente al niño ignorando al adulto presente. Un cumplido sobre la apariencia física dicho en voz baja, casi para el niño solamente. Cosas que por sí solas no significaban nada, que juntas construían un patrón que me revolvía el estómago. Hablé con la maestra Remedios de nuevo. Le conté lo de los Fuentes, lo que doña Carmen me había dicho sobre el obispado, la carta que no había tenido consecuencias reales. Remedios escuchó con las manos juntas sobre el escritorio y una expresión que se fue poniendo más seria a medida que yo hablaba. «Entonces el obispado sabe», dijo cuando terminé. «Eso creo. ¿Tiene manera de comprobarlo?» «No, no tengo la carta. No tengo nada por escrito. ¿Puede hablar con el delegado?» Fue él quien ayudó a los Fuentes a redactar la queja. El delegado municipal era un hombre llamado Evaristo Sandoval, 50 y tantos años, ex campesino reconvertido en pequeño cacique local por la simple razón de que nadie más quería el cargo. No era un hombre malo, en mi evaluación, pero era un hombre que evaluaba la paz social por encima de casi todo, y que tendía a resolver los conflictos mediante la reconciliación antes que la confrontación. Fui a verlo al día siguiente. Lo encontré en su oficina, que era también su casa, sentado detrás de un escritorio que tenía un teléfono. El único teléfono con línea directa del pueblo. Y varios montones de papeles que parecían llevar años en el mismo lugar. Le expliqué mis preocupaciones con cuidado. No usé la palabra abuso. No la usé porque sabía que en boca de una viuda de 31 años, sin ninguna prueba concreta, esa palabra activaría inmediatamente el mecanismo que la maestra Remedios me había descrito. Primero, cuestionamiento de mi estabilidad mental. Segundo, defensa refleja del acusado. Tercero, pérdida total de credibilidad. En cambio, le hablé de patrones, de comportamientos, de la llegada abrupta del padre Esteban, después de la queja contra el padre Aurelio. Le pregunté, directamente, si había recibido alguna comunicación del obispado sobre las circunstancias de ese cambio. Evaristo me miró, con una incomodidad que reconocí como la de alguien a quien le están poniendo en la cara algo que preferiría no ver. «Señora Esperanza», dijo finalmente, «lo que pasó con el padre Aurelio fue un asunto muy delicado que ya está en manos de las autoridades eclesiásticas correspondientes». «¿Y el padre Esteban?» «Viene recomendado por el obispado. ¿Sabe algo de su historial? ¿De dónde venía antes?» Silencio. «No», dijo, «pero eso no es inusual. Los sacerdotes se mueven entre parroquias constantemente». «Don Evaristo», dije controlando la voz, «los Fuentes presentaron una queja formal». El obispado respondió removiendo al padre Aurelio y enviando al padre Esteban. «Nadie en este pueblo sabe nada de ese hombre. ¿No le parece que deberíamos saber más?» «Lo que me parece», dijo Evaristo, y en su voz había algo que sonaba a advertencia gentil, «es que este pueblo necesita paz.
y que hay maneras de buscar certezas que crean más problemas de los que resuelven. Salí de su oficina. Eran las 11 de la mañana. El sol de noviembre pegaba vertical y seco. En la plaza, dos señoras barrían la entrada de la iglesia. El campanario de cantera rosa se elevaba sobre todo el pueblo como siempre, sólido, permanente, desde donde se podía ver todo. Entendí en ese momento que no iba a recibir ayuda de ninguna institución, ni del obispado ni del delegado, que estaba sola, con la maestra Remedios y con doña Carmen Fuentes, y que si algo iba a pasar, tendría que venir de nosotras. Esa tarde, recogí a los niños de la escuela, y en el camino de regreso tomé una decisión que en ese momento me pareció sensata, y que más tarde me pregunté si había sido suficiente, si había llegado a tiempo, si había habido algo más que pudiera haber hecho. Le dije a Lucía que a partir de ese día no se iba a quedar en ningún lugar sin que yo o una persona de confianza estuviera presente, ni en la tienda, ni en la escuela si yo no estaba visible, ni en la iglesia, en ningún lugar. Lucía me escuchó con esa seriedad callada que tenía. ¿Es por el cura?, preguntó. No mentí. Sí, dije. Asintió. No preguntó más. Tomás preguntó si podía comer una naranja. Le dije que sí, y seguimos caminando hacia casa bajo el sol seco de noviembre, por las calles de tierra de San Isidro, Nexapa, mientras el campanario de la iglesia nos miraba desde arriba como siempre. Esa noche, poco después de las 9, alguien tiró una piedra contra mi ventana. No era un golpe accidental. Era un golpe deliberado, con la fuerza justa para hacer ruido sin romper el vidrio, o quizás con la intención de romperlo, y la piedra no alcanzó la velocidad necesaria. Me levanté de un salto, fui a la ventana, y miré hacia afuera. La calle estaba vacía, pero en el suelo, bajo la ventana, había algo blanco. Salí por la puerta delantera con el corazón golpeándome las costillas. Recogí el papel del suelo. Era una hoja doblada en 4, arrancada de algún cuaderno, con una escritura que reconocí de inmediato como la de alguien mayor, formada en una época donde se enseñaba caligrafía con regla. Decía: cuide a su hija. Hay cosas que pasan en la sacristía que usted no sabe. No había firma. Me quedé en la calle oscura con la hoja en la mano, el viento frío moviéndome el cabello, mirando hacia los dos extremos de la calle vacía. Alguien más sabía. Alguien más había visto algo y no podía o no quería decirlo en voz alta, pero tampoco podía callarlo del todo. Guardé la nota en el fondo de mi cajón de ropa, debajo de la ropa de invierno. Y esa noche, por primera vez, empecé a entender que la pregunta no era si el padre Esteban había hecho algo. La pregunta era cuándo, y si ya era demasiado tarde para impedirlo. Los días que siguieron a la nota anónima fueron los más extraños que había vivido hasta entonces. Una normalidad de superficie sostenida sobre un abismo. Llevaba a los niños a la escuela, bordaba mis manteles, cocinaba frijoles, saludaba a los vecinos, asistía a la misa del domingo con Lucía y Tomás a mi lado en la banca, vigilando con una atención que debía parecer devoción. Todo igual que siempre, todo completamente diferente por dentro. Intenté identificar quién había dejado la nota. Me limité a observar durante los días siguientes quién evitaba mi mirada de manera particular, quién parecía tener algo más que decirme. El pueblo era pequeño, la lista de candidatos razonables no era infinita. Fue en la misa del segundo domingo de noviembre cuando lo noté. Don Fermín Cabrera, 72 años, viudo, sacristán voluntario de la parroquia desde hacía más de 20 años. Había servido bajo 3 sacerdotes distintos en San Isidro y conocía cada rincón de la iglesia mejor que nadie. Era un hombre silencioso, de esos que se vuelven invisibles de tanto estar presentes, y que yo asociaba fundamentalmente con el sonido de sus pasos en el piso de piedra de la nave central, y con el olor a cera que siempre llevaba impregnado en la ropa. En esa misa del domingo, cuando el padre Esteban llamó a varios niños al frente para que ayudaran con la ofrenda del mes de las ánimas, vi a don Fermín, sentado en su banco de siempre junto a la sacristía, mirar hacia los niños con una expresión que tardé un momento en clasificar. Era vigilancia. Era la misma vigilancia que yo ejercía desde mi banco, pero con décadas más de peso encima. Después de la misa, cuando la gente empezaba a dispersarse en el atrio, me acerqué a él con Lucía de la mano.
Don Fermín, dije. Buenos días. Me miró. Miró a Lucía. Volvió a mirarme. Buenos días, señora Esperanza, dijo. Hubo un silencio de 2 segundos que en San Isidro valía por una conversación entera. Gracias, dije, en voz muy baja. Don Fermín no preguntó de qué. Asintió brevemente, recogió su sombrero del banco y se fue caminando hacia la sacristía con sus pasos lentos de siempre. Eso confirmaba al menos una cosa. Había un testigo. Alguien que había visto algo desde adentro y que no podía hablar en voz alta. Quizás por miedo, quizás por lealtad a la institución, quizás por no tener palabras para ello, pero que tampoco podía permanecer completamente callado. Esa tarde, mientras Lucía y Tomás hacían la tarea en la mesa del comedor, llamé a mi prima Graciela, que vivía en Oaxaca y tenía teléfono. Tuve que ir a la tienda de abarrotes y usar el teléfono público, pagando 5 pesos por 3 minutos que no iban a ser suficientes para explicar nada. La dueña de la tienda, doña Petra, fingía ordenar latas detrás del mostrador, pero yo sabía que escuchaba todo. Le dije a Graciela que necesitaba hablar con ella pronto, que era urgente, que si podía venir al pueblo o si yo podía encontrar manera de ir a la ciudad. Graciela era 8 años mayor que yo y había trabajado de secretaria en una oficina de gobierno en Oaxaca durante 12 años, lo que significaba que conocía los laberintos burocráticos de una manera que yo no. No era abogada, no era periodista, pero sabía cómo moverse en instituciones. Sabía a qué ventanilla ir. Sabía qué palabras usar para que te escucharan. ¿Estás bien?, me preguntó por teléfono con esa voz de alarma contenida que tiene la gente que te quiere cuando sabe que algo está mal pero no quiere asustarse antes de tiempo. Todavía sí, dije. Los 3 minutos se acabaron antes de poder decir más. Caminé de regreso a casa por la plaza. El kiosco de hierro oxidado proyectaba una sombra larga en el piso de tierra. La iglesia, como siempre, dominaba todo el espacio visual desde su esquina. Las ventanas de la sacristía daban hacia el callejón lateral, pequeñas, con rejas de hierro forjado que debían de tener 100 años. Me pregunté qué habría visto don Fermín desde adentro de esas paredes. Me pregunté qué habría pasado ya que yo no sabía. Esa noche, Lucía me pidió que le leyera antes de dormir. Era un ritual que habíamos abandonado un poco desde la muerte de Rogelio, cuando yo estaba demasiado agotada por las noches para hacer cualquier cosa más que caer en cama. Pero esa noche saqué el libro de cuentos que habíamos heredado de la maestra Remedios, uno de esos volúmenes gordos con tapas duras y letras pequeñas que contenía versiones suavizadas de cuentos europeos, y me senté en el borde de su cama. Lucía se recostó con la cobija hasta el mentón y me miró con esos ojos negros abiertos en la oscuridad. «Mamá», dijo, antes de que yo abriera el libro, «¿el cura nos va a hacer algo malo?» Puse el libro sobre mis rodillas. En ese momento tuve que tomar una decisión que todos los padres temen. Cuánta verdad decirle a un hijo. Cuánto proteger y cuánto preparar. Cuánto miedo inyectar en una niña de 9 años que ya tenía demasiado instinto propio como para que una mentira la tranquilizara de verdad. No voy a dejarlo, dije finalmente, pero puede intentarlo. Hay personas malas en el mundo, Lucía. Tú ya lo sabes. Lo que importa es que tú y yo sabemos quién es, y eso nos da ventaja. ¿Ventaja cómo? Porque él cree que somos como todos los demás en el pueblo, que confiamos en él, que no lo vemos. Hice una pausa. Pero nosotras sí lo vemos. Lucía procesó eso durante un momento. ¿Y si intenta acercarse a mí cuando tú no estás? Grita, grita lo más fuerte que puedas y corre hacia donde haya gente. Le tomé la mano. ¿Puedes hacer eso? Sí. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Le leí 2 cuentos. Se quedó dormida a la mitad del segundo. Yo me quedé sentada en el borde de su cama mucho después de que se durmió, escuchando su respiración, pensando en todas las cosas que dependían de mi capacidad de actuar con rapidez suficiente. El jueves siguiente ocurrió algo que cambió el ritmo de todo. Doña Carmen Fuentes llegó a mi puerta a las 6 de la tarde con los ojos rojos y las manos apretadas una contra otra de esa manera que tienen las personas cuando están conteniendo algo, que podría desbordarse si aflojaran aunque sea un poco. La hice entrar. Le serví agua. Los niños estaban en el patio trasero jugando.
Podía escucharlos. «El Beto», dijo doña Carmen, con voz plana. Vio al padre Esteban hablando con el hijo de los Mendoza en el callejón de la iglesia ayer. Los Mendoza tenían un hijo de 10 años, llamado Isidro, callado como un gato. De esos niños que casi no se notaban en los grupos porque nunca pedían atención. ¿Hablando nada más?, pregunté. El Beto dice que el padre le tenía la mano en el hombro y que el niño se veía tieso, como asustado pero sin poder moverse. Una pausa. El Beto sabe cómo se ve eso. El estómago se me cerró. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? No sé. El Beto pasó caminando rápido y no se quedó a ver más. Le dijo algo a los papás del Isidro. Doña Carmen me miró con una expresión que contenía años de saber cómo funcionan los pueblos. ¿Cómo les va a decir eso, señora Esperanza? ¿Un niño de 12 años le va a ir a decir a los Mendoza que el padre le estaba poniendo la mano encima a su hijo? Los Mendoza son de los más devotos del pueblo. Son los que pusieron la mitad del dinero para el nuevo techo de la iglesia. Bajó la voz. Les dirían al Beto que está mintiendo, o que está loco, o las dos cosas. Tenía razón. Necesito hablar con Graciela, dije. Necesito que alguien de afuera nos ayude a entender qué podemos hacer legalmente. ¿Legalmente? La voz de doña Carmen tuvo un borde de algo que podría haber sido Esperanza, o podría haber sido su opuesto exacto. Señora Esperanza, esto es 1993. Somos gente de un pueblo en la sierra. Somos indígenas, aunque ya no hablemos la lengua. El obispado tiene más poder en este estado que cualquier juez. Puede ser, dije. Pero también es 1993, y hay periodistas en Oaxaca y hay organizaciones de derechos humanos que llevan años documentando exactamente este tipo de cosa. Doña Carmen me miró durante un momento largo. ¿Usted cree que eso funciona? No sé si funciona, dije con honestidad. Sé que es lo único que no hemos intentado. Se fue poco después del anochecer. Yo me quedé en la cocina con el sonido de mis hijos jugando afuera todavía. El cielo de noviembre volviéndose del color del hierro por el oeste, y una urgencia que empezaba a parecerse al pánico, pero que no podía permitirme que se convirtiera en eso. Al día siguiente, viernes, tomé una decisión que en retrospectiva fue la correcta, pero llegó demasiado tarde por márgenes que nunca voy a terminar de medir. Fui a hablar con don Fermín. Lo encontré en la iglesia como siempre, limpiando los candelabros del altar con un trapo amarillo. La iglesia estaba vacía a esa hora de la mañana, con esa luz oblicua que entraba por las ventanas altas y convertía el polvo en oro suspendido. Mis pasos en el piso de piedra sonaban demasiado en el silencio. Don Fermín me oyó llegar y no levantó la vista del candelabro. Don Fermín, dije, deteniéndome a 2 metros de él, necesito que me diga lo que sabe. Un silencio largo. El trapo amarillo seguía moviéndose sobre el bronce. Señora Esperanza, dijo finalmente sin mirarme. Hay cosas que uno ve y que no puede no ver. Y hay cosas que uno ve y que si las dice en voz alta pierde todo lo que le queda. ¿Qué es lo que le queda a usted, don Fermín? Dejó de limpiar el candelabro. Apoyó las manos en el altar. Tenía las manos manchadas de cera y de tiempo. Este lugar, dijo, esta iglesia, es lo único que he hecho con mi vida desde que tenía 20 años. Una pausa. Si digo lo que sé, ¿me cree usted que me van a dejar seguir aquí? No, dije. Probablemente no. Levantó los ojos hacia mí por primera vez. ¿Y entonces? Entonces tiene que decidir qué vale más. Don Fermín me miró durante un tiempo que no supe medir. Afuera, en algún lugar del pueblo, una gallina cacareaba. El copal de la misa de la mañana todavía flotaba en el aire de la nave. El padre Esteban tiene una llave de la sacristía, dijo finalmente con voz muy baja. Yo tengo la otra. Hay una tercera que debería estar colgada en la casa parroquial, pero cuando fui a buscarla para dársela al nuevo sacerdote, no estaba. La había quitado el padre Aurelio antes de irse. Hizo una pausa. Y desde que llegó el padre Esteban, a veces cuando vengo a abrir la iglesia en la mañana, la sacristía ya está abierta. O ya fue abierta. Hay cosas movidas del lugar. Su voz bajó aún más. Y una vez, hace 3 semanas, encontré una silla corrida hacia la mesa, y encima de la mesa, un libro de estampitas que es de los que les regalamos a los niños cuando hacen la primera comunión. Una silla.
Un libro de estampitas para niños. En la sacristía. Antes de que abriera la iglesia. ¿A qué hora abre usted normalmente? Pregunté. A las 6:15 para la misa de 7. ¿Y cuándo encontró eso? ¿A qué hora había sido? A las 6. Llegué 10 minutos antes. Lo que eso significaba. Alguien había estado en la sacristía entre el cierre de la noche anterior y las 6 de la mañana. Con llave propia. Con un niño. O con la evidencia de que había habido un niño. ¿Le dijo algo al padre? Le pregunté si había entrado temprano. Me dijo que sí, que había ido a buscar una estola que necesitaba para una misa de difuntos. La silla y el libro no los mencioné. Él tampoco. Guardé todo en mi memoria con la precisión de alguien que sabe que no tiene cómo escribirlo, que va a tener que cargarlo en la cabeza hasta que pueda contárselo a alguien que sí pueda hacer algo con ello. Don Fermín, dije, si yo consigo que alguien de fuera del pueblo venga a investigar esto, ¿puede repetir lo que me acaba de decir? El viejo sacristán miró sus manos manchadas de cera. Si alguien de fuera viene, dijo. Sí. Salí de la iglesia con el sol pegando vertical en la cabeza y fui directamente a la tienda de abarrotes a llamar a Graciela de nuevo. Pagué 10 pesos esta vez para tener más tiempo. Le expliqué todo en el orden más eficiente que pude: el padre Aurelio y la queja de los Fuentes, la respuesta del obispado, la llegada del padre Esteban, los patrones de comportamiento, la nota anónima, lo que me había dicho don Fermín esa mañana, el niño Isidro Mendoza en el callejón. Graciela escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio de 3 segundos. Hay una organización en Oaxaca, dijo. Se llama Centro de Derechos Humanos Tepeyac. Llevan casos de abuso eclesiástico. No son muy conocidos todavía, pero tienen contactos con periodistas y con fiscalía. Una pausa. No te puedo prometer que van a actuar rápido, Esperanza. Estas cosas tardan. ¿Cuánto? Semanas, meses. Depende de cuántas personas estén dispuestas a hablar. Semanas. El Isidro Mendoza tenía 10 años y ya había estado en un callejón con ese hombre. ¿Puedes contactarlos hoy? Pregunté. Hoy mismo. Colgué y me quedé parada junto al teléfono de la tienda, mientras doña Petra fingía no haberme escuchado acomodando galletas en el estante de al lado. El pueblo seguía afuera igual que siempre. La plaza, el kiosco oxidado, la iglesia de cantera rosa con su campanario desde el que se podía ver todo. Pensé en Lucía. Pensé en que al día siguiente era sábado y no había escuela, y que tendría que mantenerla conmigo todo el día. Pensé en que había hecho bien todo lo que sabía hacer, y que había cosas que estaban fuera de mi control, y que eso era lo más aterrador de todo. Haber hecho bien y no saber si era suficiente. Caminé a casa. Recogí a los niños de la escuela al mediodía. Cené con ellos esa noche. Frijoles y tortillas y un poco de queso fresco que mi madre me había mandado. Los bañé, los acosté, les leí. Lucía se durmió con la mano todavía dentro de la mía, y a las 11 de la noche, cuando el pueblo estaba en silencio y el viento de noviembre golpeaba las láminas del techo con su ritmo irregular, alguien tocó a mi puerta. No era el toque de visita, era urgente. 3 golpes rápidos, una pausa, 2 más. Abrí. Era don Fermín, con el sombrero en la mano y la cara blanca bajo el color oscuro de décadas de sol. Señora Esperanza, dijo con una voz que no tenía ningún aire adentro. Tiene que venir. Encontré al niño Isidro Mendoza en la sacristía hace media hora. Estaba solo. El padre se había ido. El mundo se detuvo durante una fracción de segundo. Está bien el niño. Don Fermín tardó en responder. Está asustado, dijo. Está físicamente. Está vivo. Pero hay que llevarlo con sus padres y hay que hacer algo esta noche antes de que el padre regrese. Me volteé hacia adentro. Los niños dormían. Salí al patio trasero y toqué la ventana de mi vecina Consuelo, que se asomó en bata con cara de susto. Consuelo, le dije en voz baja, necesito que te quedes con mis hijos 10 minutos. No los dejes solos. No abras la puerta a nadie. Consuelo, que era chismosa pero no era mala persona, asintió sin preguntar nada. Fui con don Fermín. La sacristía olía a cera y a copal, y a algo que no quiero describir. El niño Isidro estaba sentado en el suelo contra la pared, con las rodillas dobladas contra el pecho. 10 años.
ojos muy abiertos que miraban sin ver nada específico. Me arrodillé frente a él. Isidro, soy la señora Esperanza, la mamá de Lucía. ¿Me conoces? Un asentimiento lento. ¿Puedes caminar? Otro asentimiento. Lo ayudé a ponerse de pie. Tenía la ropa en su lugar, eso lo vi. Pero había algo en la manera en que se movía, en cómo evitaba el contacto visual, en la rigidez de sus hombros, que decía todo lo que él no podía decir. Vamos a llevar a Isidro con sus papás, le dije a don Fermín. ¿Y el padre? Preguntó el viejo sacristán. Que el padre se encuentre con lo que construyó, dije. Caminamos los tres por el callejón lateral de la iglesia hacia la casa de los Mendoza. El pueblo dormía alrededor de nosotros. Las estrellas sobre la sierra eran tan densas que daban vértigo, como siempre. Los Mendoza abrieron la puerta en 40 segundos. La cara de la señora Mendoza cuando vio a su hijo cambió de confusión a algo que no tenía nombre en el tiempo que tarda un relámpago. Esa noche, en la cocina de los Mendoza, con don Fermín como testigo, y el niño Isidro envuelto en una cobija que su madre le había puesto encima con manos temblorosas, sucedió lo que no había podido suceder en los meses anteriores. Alguien habló. Y una vez que una persona habla, el silencio ya no puede volver a cerrarse del todo. La señora Mendoza fue al día siguiente a casa de los Fuentes. Doña Carmen Fuentes fue con ella y con su marido a buscar al delegado Evaristo. Esta vez no fueron solos. Fueron 6 familias. Entre ellas, la mía y la de la maestra Remedios, que había cerrado su escuela por ese día. Evaristo Sandoval, enfrentado con 6 familias y con un niño de 10 años que ya no podía negar lo que le había pasado, hizo lo que hacen los hombres que valoran la paz social cuando ya no hay manera de mantenerla. Tomó el teléfono y llamó al obispado. El obispado respondió que mandarían a alguien a investigar. La maestra Remedios, que había traído ese día los periódicos de Oaxaca con 3 días de retraso como siempre, preguntó en voz alta frente a todos si alguna de nosotras tenía contacto con algún periodista de esos periódicos. Yo dije que tenía contacto con alguien que conocía al Centro de Derechos Humanos Tepeyac. En ese momento, el padre Esteban, que nadie había visto en todo el día, se había ido de San Isidro Nexapa. Su camioneta blanca con placas del Distrito Federal no estaba en la casa parroquial. Sus 2 cajas de libros tampoco. Su maleta tampoco. Alguien le había avisado. Hasta hoy no sé quién. Lo que sí sé es lo que encontraron cuando los enviados del obispado llegaron 3 días después y revisaron la sacristía con más cuidado del que jamás nadie había puesto. En el hueco detrás del armario donde se guardaban los ornamentos litúrgicos, metida entre la pared y la madera, había una libreta negra. Era la libreta que el padre Esteban llevaba siempre bajo el brazo durante sus visitas domiciliarias. La que yo había creído que usaba para tomar notas pastorales. Adentro había nombres, fechas, descripciones. No voy a decir más sobre lo que había en esa libreta, porque hay detalles que no le pertenecen a esta historia, sino a las familias afectadas, y porque algunos de esos niños son hoy adultos que merecen su privacidad más que yo merezco completar mi relato. Lo que sí voy a decir es esto. El padre Esteban no había llegado a San Isidro Nexapa por accidente. No era un hombre que el obispado no conocía. Era un hombre que el obispado había movido de parroquia en parroquia durante al menos 8 años, cada vez que alguna comunidad empezaba a hacer preguntas difíciles. San Isidro era la 5ª parroquia. Había una antes en Veracruz, otra en Michoacán, otra en Guerrero, otra en los valles centrales de Oaxaca. En cada lugar había dejado una libreta de notas. En cada lugar había familias que habían sido silenciadas con palabras como proceso canónico y no afectar la investigación. El Centro de Derechos Humanos Tepeyac llegó 2 semanas después de que el padre huyó. Vinieron con una periodista de un semanario de Oaxaca llamada Claudia Ríos, que publicó la historia en febrero de 1994, bajo el título La Ruta del Silencio. No fue portada de los diarios nacionales, no llegó a la televisión, pero circuló, y siguió circulando, y años después cuando comenzaron a surgir casos similares en otras partes del mundo, esa historia ya existía documentada, con nombres, con fechas, con la libreta negra como evidencia. El padre Esteban fue localizado en 1996 en una parroquia del Estado de México bajo un nombre diferente. Fue detenido. El proceso fue largo,
humillante, lleno de obstáculos legales puestos por personas que tenían interés en que no llegara a ningún lado. Terminó con una condena que muchas personas, yo entre ellas, consideramos insuficiente. El obispado nunca emitió una disculpa pública dirigida a las familias de San Isidro Nexapa. Los niños afectados crecieron. Algunos bien, con apoyo de sus familias. Algunos no tan bien, con esas heridas que no se ven pero que cambian la dirección de una vida de maneras que son difíciles de rastrear de vuelta a su origen. El Beto Fuentes estudió para maestro, lo supe por mi madre, que siguió viviendo en San Isidro hasta el final de su vida. El Isidro Mendoza se fue del pueblo a los 16 años y nadie supo más de él. Don Fermín Cabrera siguió siendo sacristán de la iglesia hasta que sus rodillas no le permitieron arrodillarse. Murió en 2001, en San Isidro, en su casa de adobe, con el olor a cera impregnado en la ropa. La maestra Remedios se jubiló en 1999 y se fue a Guajuapan de León, de donde había venido hacía tantos años. Me escribió una carta en el 2000 que todavía conservo. Yo me fui de San Isidro en enero de 1994, cuando quedó claro que el pueblo iba a tardar mucho tiempo en sanar y que mis hijos necesitaban crecer lejos de ese peso. Me fui a Oaxaca primero, luego a la Ciudad de México. Trabajé de costurera, de lavandera, de cualquier cosa que pagara para que Lucía y Tomás pudieran estudiar. Lucía estudió Derecho. La primera vez que me lo dijo, le pregunté por qué. Me miró con esos ojos negros abiertos que tenía desde niña. Esa inteligencia callada que el padre Esteban había tenido la arrogancia de llamar perceptiva como si la hubiera descubierto él. Porque quiero saber los nombres de todas las ventanas por las que la gente se cae y no puede volver a subir, dijo. Y quiero saber cómo cerrarlas. Eso fue en 2006. Tenía 22 años. Hoy, Lucía trabaja en una organización que acompaña a víctimas de abuso institucional en procesos legales. Tiene 2 hijos. No los cría dentro de ninguna economía del silencio. Yo tengo 61 años y vivo en la Ciudad de México en un departamento pequeño que huele a café por las mañanas. A veces, cuando el viento mueve algo en el exterior y produce un sonido que se parece al quejido de las láminas de la sierra, me despierto con el corazón acelerado y tardo unos segundos en recordar dónde estoy. El copal todavía no me abandona. Pero hay algo que aprendí en San Isidro Nexapa, en el invierno de 1993, arrodillada frente a un altar, mientras un hombre me bendecía con las manos, y planeaba algo que yo todavía me niego a describir con detalle, porque las palabras no son suficientes. El horror más real no viene de lo que no conocemos. Viene de lo que decidimos no ver. Viene de las instituciones que calculan exactamente cuánto silencio necesitan para moverse. Viene de los pueblos pequeños donde la solidez de un edificio de cantera se confunde con la solidez del carácter de quien vive adentro. Y viene de ese momento específico, que todas las madres que han pasado por algo similar reconocerán. Cuando tu hija de 9 años te dice que algo está mal, y tú, por una fracción de segundo, decides que quizás es una exageración. Yo tuve la suerte de que esa fracción de segundo no fuera el final de todo. Lucía tuvo la suerte de tener una madre que, aunque tardó, escuchó. Hay niños que no tuvieron esa suerte. Esta historia es por ellos también. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Estas historias necesitan ser contadas para que dejen de repetirse. Si conoces a alguien que haya vivido algo similar, acompáñalo. El silencio protege siempre al que hace daño, nunca al que lo recibe.